mundo parece estar haciéndose la misma pregunta ahora mismo. ¿Cuándo va a explotar la burbuja y se va a desplomar el mercado? Pero el problema de esta pregunta es que no sirve de mucho, porque que haya una burbuja no nos dice si va a explotar ni cuándo. Los desplomes del mercado son imposibles de predecir y además forman parte normal de la inversión en la bolsa y del capitalismo. Por eso, en lugar de preguntarnos cuándo será la próxima, la pregunta importante creo que es otra, y es ¿cómo podemos prepararnos para que cuando llegue no nos deje más pobres que antes? Yo soy Cristina y en este canal hablo de finanzas personales y hábitos para conseguir la tranquilidad financiera, así que si esto es algo que te interese, suscríbete. Después de más de 7 años invirtiendo en fondos indexados y ETFs de bajo coste, yo misma he aprendido algo muy claro, y es que no puedes controlar cuándo llegará la próxima crisis, pero sí puedes controlar cómo te va a afectar. Así que aquí tienes 5 claves que debes tener claras para prepararte para la siguiente crisis. La primera es saber qué pasa cuando los mercados se desploman. Después de haber vivido en mis propias carnes varias caídas importantes, como la crisis del COVID en 2020, el mercado bajista de 2022 y el pánico arancelario a principios de 2025, he aprendido que las crisis no destruyen las carteras por sí solas, causan daño cuando algo en tu configuración falla justo en el momento menos indicado. Y si entendemos qué tiende a fallar, podemos prepararnos sin tener que predecir nada. Una de las razones por las que las crisis del mercado resultan tan impactantes es que muchas personas subestiman la frecuencia con la que los mercados caen. Si vamos a analizar el mercado bursátil estadounidense desde 1952, es cierto que el S&P 500 ha pasado el 44% de sus días de cotización a un 5% de su máximo histórico. Pero esto también significa que pasó más de la mitad, el 56% del tiempo, a una caída de más del 5% desde su máximo histórico. De esto deducimos que las caídas son bastante comunes y no tan raras como se cree. De hecho, desde 1950 el S&P 500 experimentó una caída anual promedio del 14% y aún así logró una rentabilidad promedio de alrededor del 10% anual. Incluso caídas del 30% a las que llamamos los crash del mercado ocurren con más frecuencia de lo que la mayoría de la gente quiere esperar. Los ejemplos más recientes que tenemos fueron el colapso del COVID en 2020, la crisis financiera de 2008 y la crisis de las .com a principios del siglo XXI. Si esto te sorprende, puede que simplemente tengas expectativas equivocadas. La mayoría de la gente entra al mercado de valores esperando ganancias suaves o agresivas y constantes. Pero invertir no funciona así. La volatilidad, es decir, las subidas y las bajadas, es el precio que se paga por las mayores rentabilidades a largo plazo que históricamente han generado las acciones en comparación con activos más seguros como los bonos o el efectivo, la renta fija. El mercado de valores tiene la extraña capacidad de producir tanto fuertes ganancias como una fuerte volatilidad en el mismo año. Véase 2025, en el que el mercado cayó alrededor del 10% y se recuperó en cuestión de 3 meses. Eso sí, habrá otros periodos en los que los mercados tarden más en recuperarse. Y basándonos en la historia, una cosa es segura: el mercado seguirá poniendo a prueba la paciencia. Por eso es tan importante la preparación, porque una caída del mercado solo es peligrosa si te obliga a tomar una decisión: vender. Y en mi experiencia, las peores decisiones no provienen de malas inversiones, sino de verse obligado a actuar bajo presión. Cosa que me lleva a la segunda clave, y es tener un buen fondo de emergencia. Cuando vives al límite, no tienes un colchón financiero y además estás invirtiendo dinero que podrías necesitar a corto plazo. Una crisis no es una molestia, es una sentencia, porque cuando llega esa crisis normalmente no llega sola, llega acompañada de despidos, de reducción de ingresos, de gastos inesperados, estrés y mercados en rojo. Y aquí es donde mucha gente se empobrece de verdad, no porque haya invertido mal, sino porque seguramente estaba viviendo al límite y se ve obligada a vender en el peor momento posible. Da igual si tienes tu dinero invertido en bolsa, en un inmueble o en un negocio. Si necesitas liquidez justo cuando todo está cayendo, no estás eligiendo vender, estás vendiendo porque no te queda otra. Por eso el fondo de emergencia no está ahí para darte rentabilidad directa. Su función es mucho más sutil y a la vez mucho más poderosa. Es comprarte tiempo y tranquilidad. La rentabilidad oculta de un fondo de emergencia es que te permite no tocar tus inversiones cuando están en pérdidas y esperar a que el mercado se recupere. Y esa capacidad de espera marca una diferencia brutal en el largo
plazo. Ahora, para el fondo de emergencia no existe una cifra mágica para todo el mundo. Cada persona tiene que calcular su fondo de emergencia en función de su estilo de vida, su contexto, estabilidad laboral, tipo de inversiones que tenga, etc. No es lo mismo ser funcionaria que autónoma, ni vivir con gastos fijos muy bajos que tener una hipoteca, hijos o un negocio propio. Pero como regla general, hablar de entre 3 y 12 meses de gastos esenciales suele ser un buen punto de partida. Puede parecer dinero parado, dinero poco eficiente o incluso aburrido, pero en una crisis ese dinero se convierte en una de las herramientas más rentables que puedes tener, porque te permite hacer algo que la mayoría no puede, y es no tomar malas decisiones bajo presión. Y hay otra cosa que te permite cubrirte en una crisis, que es la clave 3, la diversificación. No me refiero solo a invertir en muchas cosas, sino a no concentrar tu patrimonio en un único tipo de activo, en un solo país o bajo una sola jurisdicción. A lo largo de la historia hay ejemplos muy claros de por qué esto importa. Por ejemplo, durante la Revolución Francesa, muchos burgueses y personas ricas tenían gran parte de su patrimonio en inmuebles, casas, tierras, edificios. El problema es que cuando la situación política y social se volvió insostenible y empezaron a cortar cabezas, no pudieron llevárselos consigo. Se fueron del país con lo opuesto y dejaron atrás gran parte de su patrimonio simplemente porque era imposible moverlo, ¿sabes? Tener activos valiosos no sirve de mucho si no puedes disponer de ellos cuando realmente los necesitas. Por eso, cuando hablamos de diversificación, también tiene sentido plantearse activos tangibles y transportables, como el oro o la plata, que en un escenario extremo te podrías llevar contigo. En cambio, activos como inmuebles pueden ser muy útiles en determinados contextos, pero son rígidos y líquidos y obviamente están completamente ligados a un país concreto. Y en una crisis profunda, eso puede jugar en tu contra. Lo vimos en 2008, por ejemplo. En mi caso personal, tengo mi patrimonio financiero a través de diferentes ETFs y fondos de inversión. No los tengo en activos tangibles, pero incluso dentro de esta estrategia, la diversificación es clave. Por ejemplo, no tengo todo mi dinero en un solo banco ni en un solo país. Tengo cuentas en España, pero también tengo cuentas en Alemania e Irlanda. Esto es legal, no es paranoico y forma parte de la gestión del riesgo. Diversificar países reduce el riesgo político, regulatorio y bancario. Y lo mismo ocurre con las inversiones. Un ETF bien elegido puede darte una diversificación enorme, incluso con una sola inversión. Un ejemplo claro es el ETF que replica el mercado mundial, como el Vanguard FTSE All World, que invierte en miles de empresas de todo el mundo repartidas entre países desarrollados y países emergentes, sectores distintos y monedas diferentes. Es una forma muy eficiente de no depender del futuro económico de un solo país o de una sola región. Yo personalmente hago aportaciones mensuales a este tipo de ETF a través de Freedom 24 y lo uso porque cuando inviertes en ETFs, tan importante como elegir el producto es elegir bien la plataforma. Y esta te permite comprar ETFs con comisiones bajas, es intuitiva y sobre todo está regulada por autoridades financieras reconocidas. A partir de 2 euros por transacción y sin comisiones ocultas puedes invertir en miles de acciones y de ETFs de mercados globales con plena titularidad de los activos. Y hablando de diversificación, aquí tienes acceso a más de 3.600 ETFs de todo tipo, índices mundiales, bonos, dividendos, materias primas y también ETFs más específicos que no siempre encuentras en otros brokers. Es una plataforma regulada en Europa, registrada en la CNMV en España y con atención al cliente local y súper rápida y eficiente, algo que pues cuando tengo un problema, una consulta, valoro muchísimo. Yo todos los meses hago exactamente lo mismo, haya crisis o no. No intento predecir el mercado, ni si hay una burbuja, ni si va a caer mañana o pasado mañana. Simplemente invierto de forma constante y dejo que el tiempo haga su trabajo. Si tú quieres hacer lo mismo, pero todavía no tienes cuenta, puedes abrirla desde este QR o desde el enlace que hay más abajo en la descripción. Así es como lo hago yo. Cuando me llega la transferencia, elijo el ETF en el que quiero invertir, en este caso el que os he comentado, que lo encuentras por las siglas WWCE, y hago la compra. Como ves en pantalla, es un proceso muy rápido y sencillo. Aquí la idea clave es que no concentres todo tu patrimonio en un solo activo, un solo país o una sola apuesta, porque cuando llegan las crisis, la falta de diversificación es una de las formas más rápidas de empobrecerte. Y dicho esto, pasamos a la cuarta clave, que es conocer bien tu tolerancia al riesgo. No la que crees que tienes, sino la que realmente tienes cuando las cosas se ponen feas. Te propongo un experimento mental. Imagínate que tus inversiones acaban de caer un 30% en el último mes. Lo que antes era una cartera de 100.000 euros, ahora vale 70.000.
Abres el móvil y ves titulares hablando de recesión, de despidos, de que esta vez es diferente. ¿Cómo te sientes? ¿Eres capaz de aguantar, de no tocar nada y de seguir con tu estrategia hasta que los mercados se recuperen? Incluso de seguir invirtiendo aunque estén en números rojos. ¿O notas esa urgencia en el cuerpo de vender, de cambiarlo todo, de hacer algo para que deje de doler? Porque si este simple ejercicio te genera ansiedad y ganas de huir, es muy probable que tu estrategia actual sea demasiado agresiva para ti y no pasa nada. Esto no es un fracaso, es información valiosísima de hecho. El problema es que la mayoría de las personas descubren su verdadera tolerancia al riesgo en el peor momento posible, cuando ya han perdido un 30% y están entrando en pánico. Y en ese punto ya es demasiado tarde para ajustar nada, porque las decisiones que se toman bajo estrés casi nunca son buenas decisiones, y esto de hecho aplica a todo en la vida. Por eso este ejercicio es tan importante hacerlo ahora en frío, cuando todavía puedes pensar con claridad y las cosas van bien, y si necesitas, pues haces ajustes racionales. Si tu cartera te quita el sueño durante las caídas, hacer que sea un poco más conservadora podría incluso mejorar tus resultados a largo plazo. No porque las carteras más conservadoras den más rentabilidad, normalmente no es el caso, sino porque una estrategia imperfecta que eres capaz de mantener suele acabar funcionando mejor que una estrategia ideal que abandonas en el peor momento posible. Para algunas personas esto puede significar reducir volatilidad incorporando bonos a la cartera, ya sea a través de ETFs que combinan renta variable y renta fija, o añadiendo directamente un porcentaje de ETFs de bonos o fondos monetarios. La idea no es maximizar la rentabilidad teórica, sino construir una cartera que puedas sostener a lo largo del tiempo. Porque como ya sabemos y explico en mi libro Aprende a gastar, la rentabilidad no se pierde solo en el mercado, muchas veces se pierde aquí, en la cabeza del inversor. Dicho esto, pasamos a la última clave que quiero mencionar hoy. Esta es una de las menos populares, pero también una de las más efectivas, yo creo. Vivir por debajo de tus posibilidades. La mayoría de la gente vive justo al límite de lo que gana. Cada subida de ingresos viene acompañada de una subida inmediata del nivel de vida, más gastos fijos, más compromisos, más obligaciones, más compras. Y mientras todo va bien, no pasa nada. El problema aparece cuando llega una crisis, porque cuando tus gastos están ajustados al máximo, cualquier golpe, una pérdida de ingresos, un gasto inesperado, una enfermedad, ni siquiera tiene que ser una caída del mercado, te deja sin margen de maniobra, y sin margen no hay estrategia que aguante. Te ves obligado a tocar tus inversiones, a endeudarte o a tomar decisiones precipitadas. Y ahí es donde una crisis empieza a empobrecerte de verdad. Vivir por debajo de tus posibilidades no significa privarte de todo ni vivir mal. Significa no convertir cada euro que ganas en un euro comprometido. Significa tener holgura, tener aire, tener opciones. Curiosamente, las personas que mejor atraviesan las crisis no son las que más ganan, sino las que necesitan menos para vivir, porque cuanto más bajo es tu punto de equilibrio, más resistente eres a los golpes externos. Y aquí está la idea clave. Las crisis no empobrecen solo por lo que pasa fuera, sino por cómo de ajustada tienes tu vida por dentro. Vivir por debajo de tus posibilidades no te hace aburrida ni tacaña, te hace flexible. Y yo creo que en un mundo inestable, la flexibilidad es una de las mayores formas de riqueza. Si tienes margen, liquidez, una estrategia diversificada y una vida que no depende de que todo vaya perfecto, las crisis dejan de ser una amenaza constante y pasen a ser simplemente una fase más del camino. Si quieres profundizar más en este tipo de mentalidad y aprender a gestionar tu dinero con calma, perspectiva y sin dramas, he creado una comunidad privada, Cash Sin Drama, donde trabajo de primera mano con más de 120 personas que ya forman parte de ella. Ahora mismo las plazas están cerradas, pero puedes apuntarte a la lista de espera a través de este QR que te dejo aquí o el enlace que tienes más abajo en la descripción. Es un espacio para aprender y para mejorar tus finanzas, acompañada de otras personas y de mí personalmente, que buscan exactamente lo mismo que tú: tranquilidad financiera. Y recuerda que si después de ver este vídeo has entendido que diversificar y empezar a invertir de forma ordenada es una de las mejores maneras de prepararte para la próxima crisis, abre tu cuenta en Freedom24 y recuerda que invertir no va de adivinar el futuro, va de empezar, ser constante y dejar que el tiempo haga su trabajo. ¡Vale, chao!